Hola, hola, adictos al drama turco y chismosos de corazón. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que de lujo y listos para dejarse llevar a un remolino de emociones intensas, secretos bien guardados y, por supuesto, juramentos que lo cambian todo. Porque hoy, aquí vamos a abrir en canal esa frase que nos tiene a todos comiéndonos las uñas. Kerem le dice a Hande, te buscaré. Sí, esa frasecita. Una simple declaración, pero que lleva dentro un universo entero de posibilidades deslumbrantes y nos hace preguntarnos sin parar, ¿qué quiere decir realmente? ¿Qué repercusiones tendrá para el futuro de estos dos personajes que adoramos con locura y detestamos con la misma pasión? Y lo más importante de todo, ¿cómo este voto solemne puede darle un giro inesperado a la historia que creíamos conocer al dedillo? Antes de que nos zambullamos de lleno en la especulación desenfrenada y el análisis sesudo, déjenme recordarles amablemente que si son nuevos por estos lares, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita mágica para no perderse ni un solo vídeo, porque aquí encontrarán análisis detallados, teorías alocadas, spoilers y todo lo que necesitan para estar al día con sus novelas turcas predilectas. Ahora sí, prepárense un cafecito turco bien cargado y acompáñenme en esta aventura llena de giros inesperados. Te buscaré. 3 palabras sencillas, pero que pesan toneladas de emoción y significado oculto. En el intrincado laberinto de una novela turca, esta frase puede interpretarse de 1000 maneras distintas. Primero, necesitamos desentrañar la situación precisa en la que Kerem suelta estas palabras. ¿Es un arrebato de desesperación absoluta? ¿Un adiós amargo con sabor a promesa? ¿O quizás una declaración de intenciones firme y decidida, sin espacio para dudas? La respuesta, por supuesto, dependerá del momento exacto en que se diga, pero en general, implica una conexión profunda e innegable entre Kerem y Hande. Es un lazo que trasciende las palabras y se aferra al alma. Consideremos la posibilidad de que Kerem y Hande estén separados por fuerzas que escapan a su control. Tal vez una mudanza forzosa, un malentendido catastrófico, o incluso una maquinación cruel urdida por terceros para mantenerlos a distancia. En este escenario, la promesa de Kerem de te buscaré se convierte en un faro de esperanza titilante en la oscuridad, una garantía de que no se dará por vencido, de que luchará con uñas y dientes para reunirse con la persona que ocupa cada rincón de su corazón. Es una declaración de amor incondicional, un compromiso de romper cualquier barrera que se atreva a interponerse en su camino. Es la promesa de un guerrero enamorado. Pero, ¿qué ocurre si la separación es el resultado de una decisión dolorosa, tomada por uno de los dos? Imaginemos que Hande se ve forzada a alejarse de Kerem para protegerlo de un peligro inminente, o para cumplir con un deber familiar ineludible. En este caso, la promesa de Kerem adquiere una tonalidad diferente, más sutil y compleja. Ya no se trata solamente de un anhelo ferviente de reunirse, sino también de una comprensión profunda de las razones que motivaron a Hande. Te buscaré se transforma en un entiendo por qué te marchas, aunque me duela en lo más profundo. Te daré el tiempo que necesites, respetaré tu espacio y tus decisiones, pero al final te encontraré y lucharemos juntos por construir el futuro que ambos merecemos. Es una muestra de madurez y amor verdadero. Otra posibilidad intrigante es que la frase te buscaré se pronuncie en medio de un conflicto explosivo. Tal vez Kerem y Hande han tenido una discusión acalorada, una pelea desgarradora que los ha llevado a separarse temporalmente. En este contexto, la promesa de Kerem podría interpretarse como un reconocimiento tácito de su error, un compromiso sincero de reflexionar sobre lo sucedido y de volver a buscar a Hande con una actitud renovada, humilde y dispuesta a enmendar sus fallas. Sería una forma de decir, sé que he cometido errores imperdonables, pero no quiero perderte. Me tomaré el tiempo necesario para cambiar, para crecer como persona y mejorar nuestra relación, y luego te buscaré para que podamos reconstruir juntos lo que hemos roto, ladrillo a ladrillo. Pero, ¿qué es lo que realmente transforma esta promesa aparentemente simple? Bueno, para empezar, crea una expectativa palpable en el espectador. Sabemos con certeza que Kerem no se quedará de brazos cruzados, lamentándose en un rincón, sino que tomará las riendas de la situación, se armará de valor y hará todo lo que esté a su alcance para reencontrarse con Hande. Esto genera una tensión narrativa fascinante y nos mantiene pegados a la pantalla, esperando ansiosamente ver cómo se desarrolla la búsqueda, qué obstáculos deberá sortear y qué sacrificios estará dispuesto a hacer. Además, la promesa de Kerem puede tener un impacto significativo en el carácter de Hande, moldeando su personalidad y sus decisiones futuras. Dependiendo de su temperamento, de sus convicciones y de las circunstancias que la rodean,
Hande podría reaccionar de diversas maneras. Podría aguardar pacientemente el regreso de Kerem, confiando ciegamente en su palabra y preparándose con ilusión para el reencuentro. O podría decidir seguir adelante con su vida, intentando borrar a Kerem de su memoria y construyendo un nuevo futuro sin él. En este último caso, la búsqueda de Kerem se volvería aún más desafiante, emocionante y dramática, llena de obstáculos inesperados y giros argumentales sorprendentes. Pero el cambio más trascendental que genera esta promesa es, sin duda, en la dinámica de la relación entre Kerem y Hande. A partir de ese instante crucial, la relación ya no volverá a ser la misma. La separación forzosa, la búsqueda incansable y el eventual reencuentro los transformarán profundamente, tanto individualmente como en pareja. Aprenderán a valorar lo que tienen, a comunicarse de manera más honesta y efectiva, y a superar los desafíos juntos, como un equipo invencible. Su amor se pondrá a prueba de maneras inimaginables, pero si logran salir airosos, se fortalecerá y se hará más profundo, inquebrantable y significativo que nunca. Ahora, vamos a dar rienda suelta a nuestra imaginación y a teorizar un poco. ¿Cómo podría Kerem llevar a cabo esta búsqueda épica? Podría contratar a un detective privado experimentado, recorrer el mundo entero siguiendo pistas crípticas, o incluso utilizar las redes sociales para rastrear a Hande, dejando mensajes secretos en cada publicación. Las posibilidades son infinitas, y los guionistas de las novelas turcas son maestros consumados en crear situaciones inesperadas y emocionantes, capaces de mantenernos al borde del asiento durante horas. También es fundamental considerar el papel de los personajes secundarios en esta búsqueda desesperada. Habrá amigos leales o familiares comprensivos que ayudarán a Kerem en su misión, brindándole apoyo incondicional y consejos sabios. O habrá enemigos astutos que intentarán sabotearlo, sembrando dudas y obstáculos en su camino. Estos personajes secundarios pueden añadir capas de complejidad a la historia y generar aún más drama, intriga y suspense. Y por supuesto, no podemos pasar por alto la posibilidad de que Kerem encuentre a Hande, pero que ella ya no sea la misma persona que conoció y amó. Tal vez haya cambiado de identidad para escapar de su pasado, haya perdido la memoria a causa de un accidente trágico, o se haya enamorado perdidamente de otra persona. En este caso, la promesa de Kerem se convertiría en un reto aún mayor, y tendría que luchar con todas sus fuerzas para reconquistar el corazón de Hande, demostrándole que su amor es verdadero y que vale la pena luchar por él. En resumen, la frase Kerem le dice a Hande, "Te buscaré", es mucho más que una simple declaración de intenciones. Es un detonante explosivo que pone en marcha una serie de eventos trascendentales que cambiarán por completo el rumbo de la historia. Es una promesa cargada de pasión desenfrenada, intriga palpitante, drama desgarrador y, sobre todo, mucho amor. Es la chispa que enciende la llama de una historia inolvidable. Y hasta aquí nuestro análisis exhaustivo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este viaje a través de las posibles interpretaciones y consecuencias de esta poderosa promesa. Recuerden que esto es solo mi opinión personal, y que cada uno de ustedes puede tener su propia visión única de lo que significa esta frase y de cómo creen que se desarrollará la historia. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo incondicional es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes con la misma pasión y dedicación. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo contándome qué piensan ustedes que significa esta promesa y cómo creen que afectará el destino de Kerem y Hande. ¿Creen que Kerem logrará encontrar a Hande superando todos los obstáculos y desafíos que se le presenten? ¿Creen que su amor será lo suficientemente fuerte como para resistir la prueba del tiempo y la distancia? Quiero conocer sus teorías más alocadas y originales. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y familiares amantes de las novelas turcas, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita mágica para no perderse ni un solo vídeo, porque aquí encontrarán todo lo que necesitan para estar al día con sus series favoritas y para disfrutar al máximo de este universo fascinante. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso y que el amor y la pasión de las novelas turcas los acompañen siempre, llenando sus vidas de emoción y alegría. Hasta la próxima.